Buenos días, vamos a continuar con la serie Génesis, el libro de los orígenes, con el tema 41. Hoy se llama Dios anuncia el diluvio. Vamos al versículo 14, seguimos en el capítulo 6. Dice así: Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos de anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Hasta ahí. Bueno, en el tema anterior vimos acerca de toda esta corrupción y cómo todo había perdido su originalidad y se había ido hacia la depravación, hacia toda clase de mal. Vimos también cómo Noé había hallado gracia y Noé era correcto, y hablamos de que era recto emocionalmente, recto en su comunión con Dios. Y seguimos con esta determinación de Dios, de terminar con todo, de raer de la faz de la tierra toda carne. Y da indicaciones precisas a Noé, y es aquí donde vamos a empezar en el versículo 14. Hazte un arca. ¿Por qué tenía que hacerse un arca? Estamos hablando de un barco muy grande, muy grande. Sus dimensiones las tenemos en el versículo 15. Dice que debía de medir, ahí nos lo dicen codos, pero yo se los voy a decir en metros para que nos sea más entendible. Debía de medir 135 metros de largo, 135 metros de largo, 22.5 metros de ancho y 13.5 metros de altura. Su área, si habláramos de un terreno, dijéramos un terreno que mide 135 por 22.5 metros, estamos hablando de un área de 3.037 metros cuadrados, pero también tiene altura. Entonces esto hay que agregarle los 13.5 metros de altura y estaríamos hablando de un volumen de 41.006.25 metros cúbicos. Ya como que ya le vamos entendiendo más que a los codos. Entonces el Señor aquí le está dando indicaciones. Tenía que ser un barco muy grande, una embarcación muy grande, porque en esta iban a caber animales grandes. No tan grandes, si Noé hubiera metido animales grandísimos, no hubieran cabido, aunque fuera muy grande. Y 8 personas más, y alimentos. Entonces tenía que caber mucho en este barco, pero hay que pensar en algo. 2 cosas que tenemos que razonar hasta el punto de aquí. Primero, que nunca había llovido. Nunca. Antes del diluvio no había caído ni gota de agua del cielo a la tierra. No conocían lo que era la lluvia. Recuerda que del piso brotaba un vapor, salía un vapor que con esto crecían las plantas y todo esto, ¿no? El agua que conocían pues era el del mar, el de los ríos. Supongo que quien vivía cerca del mar pues también tenía pequeñas embarcaciones para pues ahí también hacer uso del mar. Pero no en la zona en la que se encontraba Noé. Se entiende que él hizo un barco en una zona donde no era común hacer un barco así y tan grande, que ponía en duda si realmente iba a flotar. Todo esto se los digo porque estas eran las dificultades con las que se estaba enfrentando Noé. Cuando vimos el tema de la gracia que haya Noé, también hablamos de un hombre con fe y un hombre que pregonaba justicia. Entonces Noé escucha las indicaciones de Dios. Hazte un arca, constrúyela. Tiene que ser de madera de ciprés. Esta tiene que estar sellada. Cuando dice calafateada, es por dentro y por fuera, o sea, sellada. La brea es como un pegamento oscuro, muy pegostioso, que une la madera, como también aquella vez que Moisés iba en su
canastita para cuando iba en el río Nilo, donde lo encuentra la hija del faraón. Esa canastita, si no hubiera sido calafateada, se hunde y el niño muere ahogado. Entonces, esta era calafateada con brea, por muy pesada que fuera, pues iba a flotar porque estaba bien sellada. Y tenía unas dimensiones muy gigantes, ya vimos que de volumen eran más de 41,000 metros cúbicos y de área eran más de 3,000 metros cuadrados. Entonces es un barco bastante grande. Y este barco gigantesco tenía que llevar, dicen en el versículo 16, tres niveles, la planta baja, el primer piso y segundo piso. Y para que entrara el aire tenía que llevar una ventana en la parte superior, obviamente, porque si se le ocurría a Noé poner una ventana en la parte de abajo, pues por ahí se le podía infiltrar el agua. Entonces, él tenía que ponerle una ventana en la parte superior para que entrara la luz y entrara el aire. Y le dice, bueno, lo vas a hacer todo esto antes de decirle por qué. Primero recuerden que le dijo, voy a destruir todo. Después le dice, hazte un arca. Hasta ahí podríamos pensar que Noé dijera, bueno, ¿y todo esto para qué? Porque todavía no había revelado el Señor de qué forma iba a destruir. Y en el versículo 17 ya vemos que el Señor ya le dice que va a mandar un diluvio. Lo voy a volver a leer. Le dijo de la siguiente manera, y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu, toda carne en que haya espíritu. Esto incluye a los animales. Espíritu de vida, debajo del cielo, todo lo que hay en la tierra morirá. Debajo del cielo, todo lo que hay en la tierra va a morir. Y entonces, ¿qué le está diciendo Dios a Noé? Le está diciendo, va a llover muchísimo. Esto, ¿qué es un diluvio? Bueno, como solo ha ocurrido una vez en la historia, no hay como que digamos, un diluvio es como lo que pasó aquella vez. No, o sea, mucha gente dice, ay, está lloviendo como un diluvio, pero realmente no ha sucedido. Hemos visto inundaciones muy fuertes provocadas por los huracanes, como el famoso huracán Katrina, que allá en los Estados Unidos causó muchísimo daño. Ha habido huracanes que han causado también aquí en nuestro país, ahí en Guerrero, y en otras partes de la República Mexicana, han causado mucho daño, han causado inundaciones, pero no se ha inundado todo como para que no quede ni una persona viva y ni un animal vivo. No, el diluvio es muy diferente a dimensiones, escalas grandísimas, muy gigantescas, que llenaron e inundaron toda la tierra, todo ser humano se ahogó. Ahora, muchos estudiosos dicen que en aquel entonces no se había poblado por completo toda la tierra. Esto es probable que sea cierto. Y por eso comentan que el diluvio pudo haber causado una inundación de toda el área donde había habitantes, seres humanos, y no necesariamente inundado la parte donde no había seres humanos. Bueno, aquí hay que analizar otros puntos, igual que como en el tema de los hijos de Dios, también voy a dejarlo a medias, no lo voy a aclarar todo hoy. El punto es que llovió muchísimo y se inundó todo, y aquí todavía no sucede, aquí apenas el Señor Dios le está avisando, voy a hacer que llueva tanto que ese barco tan gigante que tú vas a construir va a flotar. Así que tienes que prepararlo de las medidas que te estoy diciendo y con las precauciones que te estoy diciendo, con la madera que quiero que uses, porque tenía que ser de buena madera y tenía que estar sellada con brea, no con cualquier otro material, sino con brea, para que asegurara que no entraría el agua, no se infiltraría el agua, porque estaría flotando el barco mientras todo esto. Esto con la intención de quitarle la vida a todo ser humano y a los animales. Entonces, bueno, vamos a ver por qué Dios tenía el poder de decir esto. Ahí en Amós, capítulo 9, dice la palabra de Dios. Él edificó en el cielo sus cámaras y ha establecido su expansión sobre la tierra. Él llama las aguas del mar y sobre la faz de la tierra las derrama. Jehová es su nombre. ¿Por qué él podía avisarle a Noé de un diluvio? Porque él tiene el poder. ¿Por qué hizo los cielos y la tierra?
porque él está viendo todo, él edificó, de hecho, las cámaras o las recámaras o el lugar donde está establecido el cielo. Él sabe dónde hay agua y él puede bien derramar toda esta agua sobre la tierra. Puede hacerlo. El Salmo 29:10, según la versión, la Biblia de las Américas, dice: el Señor se sentó como rey cuando el diluvio. Sí, como rey. Se sienta el Señor para siempre. Es que Él puede, porque Él es dueño de todo. Él gobierna todo. Así que las aguas mismas le obedecen. Y por eso es que Él tiene esto. Hablábamos también de la misericordia y la bondad de Dios. Él le avisa a Noé: mira, esto es lo que viene, tú prepárate. En el tema anterior también hablamos de la venida del Hijo del Hombre, en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, y dijimos, él avisa a su iglesia. Él le dice a sus hijos: prepárate porque la venida del Hijo del Hombre está muy cerca y tenemos que estar avisados. Y si nos dijera qué medidas y cómo debemos de hacer, tal cual tenemos que hacer, porque si no, no nos vaya a pasar lo que le pasó a la gente en el tiempo de Noé. Volvamos a leer Lucas 17:27. ¿Qué dice? Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Es decir, no dejaron de hacer lo que siempre hacían hasta que ya no pudieron seguirlo haciendo. No por voluntad propia, sino porque ya no les quedó otra. Se murieron. El aliento de vida que tenían les fue quitado. Así que Dios avisa a Noé, y este tiempo es el tiempo en que Noé tarda en fabricar el arca, porque imagínate semejante barcote que tenía que crear y tenía que conseguir esta madera de ciprés con la ayuda únicamente de sus hijos. Se entiende que no fue él solo, pero también se entiende que absolutamente nadie más le ayudó. Imagínate esto, que vecinos le hubieran ayudado y al final no entran en el arca. No, eso no fue así. No le ayudaron. Lo más seguro es que se estuvieron burlando de él mientras él construía el arca. Y él tenía que tomarse un tiempo, claro, para predicar, para seguir pregonando, mientras él armaba esta arca, mientras él la construía. Pues él tenía que seguir manteniendo su comunión con Dios, porque de otra forma no hubiese podido. No hubiera podido con tanto trabajo y con tanta situación, con tanta burla, con tanta oposición, con tantas dudas propias, si él no se hubiera mantenido en comunión con Dios. Así que tenía que seguir en comunión con Dios, tenía que seguir cuidando de su familia y además tenía que construir el arca. Entonces, esto es lo que solo Dios hace posible. Este rey del universo, este rey que se sienta sobre el diluvio, es el que también da la fuerza para hacer las cosas, y semejante tamaño de este barco, pues le iba a requerir tiempo, años, que fue lo que se tardó en construirla. Y bueno, esto sirvió para que Dios le avisara antes de que ocurriera. No es como que va a ocurrir mañana, apúrate, no. Es prepárate, organízate, porque esto va a ocurrir. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, que Dios les bendiga.